Puedo hacer un video hablándoles sobre los aspectos superficiales y visuales que hacen de Spider-Man Across the Spider-Verse una enorme película y una enorme secuela, pero es que eso lo vieron y se van a dar cuenta, ya que es algo que se introduce desde nuestros ojos y queda guardado en nuestra retina. El ritmo de la música, los personajes, la cinematografía de la película acompañan un aura espectacular que combina la grandiosidad de los conceptos de animación, innovando en la misma y también siendo de esencia para tratarse de cada uno de los Spider-Man en cuestión. Cada historia, cada retrato, contorno, paisaje, fondo, lo que sea, es diferente, con una animación milimétricamente diseñada para sorprendernos a todos. Si bien acá el universo del Spider-Verse se magnifica, la historia sigue centrándose más en Miles Morales y también en Gwen Stacy, haciendo énfasis en la idea de Spider-Man, de lo progresivo y evolutivo que se vuelve el proceso de ser un héroe en ambos personajes y viendo que hay mucho más a lo largo de las diferentes tierras. Todos los Spider-Mans tienen algo en común, pero cada uno también tiene su esencia. La película cuenta una historia de un niño que pasa a ser un joven con búsqueda de identidad. Empezamos a construir los ladrillos para responder la pregunta de ¿quién es Miles Morales? Que a su vez, de manera poética, se relaciona con el hermoso significado que tiene ser un Spider-Man, que debajo de esa máscara se esconde un joven con metas, con objetivos, desilusiones, con inseguridades, pero también con un hambre de querer comerse el mundo y querer contarles a sus seres queridos la verdad que tiene escondida, pero que tanto le pesa y no puede liberarse. Por otro lado, como todo se magnifica, los personajes principales también lo hacen para seguir desarrollándose. Gwen Stacy, en la nueva película de Spider-Man, se ve en una problemática con su padre, ya que cree que lo que hace como Spider-Woman está mal, sin embargo, ella cree en su historia. Cree que tiene que seguir su legado y que Miles Morales es una persona importante en su vida. Se une a una causa de muchos Spider-Man para arreglar el espacio-tiempo, pero entiende que ella también tiene su identidad como heroína, que se busca a sí misma más allá de todos los Spider-Man que se encuentran en el multiverso. Para mí la historia de Gwen es rica y se magnifica en su desarrollo porque muestra el lado humano del personaje con su soledad, con la búsqueda de identidad, sus traumas y las pérdidas. Gwen Stacy en esta historia parece estar relacionada con la búsqueda de identidad y la importancia de seguir sus propias convicciones. A pesar de la desaprobación de su padre y de las dudas que pueden surgir en su camino, Gwen se aferra a su creencia de que puede y debe seguir el legado de Spider-Woman, y que también Miles Morales es efectivamente una persona importante en su vida. Esto sugiere que Gwen está tratando de encontrar su propósito y sentido de sí misma, y reconoce que, aunque esté rodeada de muchísimos Spider-Man en el multiverso, ella tiene un propósito y una personalidad distinta. Esta revelación demuestra una profunda comprensión de su individualidad y una afirmación de su propia valía. La acción de Gwen Stacy en la película presenta a una heroína compleja, a través de su lucha interna, sus traumas, pérdidas y decepciones. Gwen se revela como una mujer fuerte y valiente que no solo lucha por los demás, sino que también busca su propia felicidad y satisfacción personal. Los desarrollos internos y desde la narrativa que se expande desde todos los lados posibles son acompañados por una estética visual de mayor virtud en este apartado de la película. Ese estilo que tanto caracteriza al Spider-Verse tiene un significado y un pulido creativo al que al espectador en cuestión de milisegundos lo podemos plasmar en un símbolo gráfico para entender en dónde nos encontramos. Cuando hay tristeza en el fondo, por ejemplo, es oscuro y hay unas luces de neón que transmiten esa nostalgia. Es importante destacar lo gráfico, que se nota un paso agigantado de la primera película, que también tiene su trabajo durísimo por parte de las personas encargadas de la animación y el diseño creativo. Es un aspecto fundamental para darnos a entender tanto simbolismo y significado en los personajes y en el espacio y ambiente que nos encontramos. La evolución de Miles Morales como personaje es la importancia de buscar y construir nuestra propia identidad en un mundo diverso y complejo. La película muestra cómo Miles se enfrenta a desafíos tanto como héroe como en su vida personal y cómo estas experiencias lo ayudan a descubrir quién es realmente. Esto combinado con muchos Spider-Mans, unos colores únicos, una cinematografía brillante y una trama lenta pero segura que desarrolla el crecimiento de los personajes. El más importante de ellos efectivamente es nuestro querido Miles Morales, que crece como héroe y como persona, con miedos, con inseguridades, pero también desconfianzas. Miles es un joven que se plantea ideas de su vida que empiezan a definirlo como héroe. Las decisiones de su vida lo van apretando y cada vez se hace más difícil ocultar, y como mecanismo de defensa principal usa ese humor característico de Spider-Man en una pelea, por ejemplo, que está súper bien plasmado. Pero cuando se saca el traje, llega tarde siempre, pelea con sus padres, los padres tratan de comprenderlo también e integrar la idea de que Miles dejó de ser un niño. La película también aborda temas contemporáneos relevantes, como la presión que los jóvenes se enfrentan para tomar decisiones importantes en sus vidas y encontrar su propio camino. Miles representa a una generación que se debate entre las expectativas externas y su propio crecimiento personal, y cómo esa búsqueda puede ser abrumadora, pero también transformadora.
En la película vemos la importancia de buscar y construir nuestra propia identidad en un multiverso que parece infinito. La evolución de Miles Morales como personaje muestra cómo enfrentar desafíos y tomar decisiones personales puede llevarnos a descubrir quiénes somos realmente y cómo podemos convertirnos en héroes de nuestras propias vidas. Miles hace énfasis en su historia como héroe en un multiverso lleno de Spider-Mans. Todos le dicen cómo debe ser y quién debe ser, pero los errores en realidad lo llevan a ser quien es. En una vida donde sus amigos, como los que lo acompañaron en el Spider-Verse, le dieron esa identidad que tanto necesitaba, con esa compañía incondicional de Gwen que los separa una barrera temporal, es la demostración de que él necesita contar su propia historia, necesita equivocarse, ser alguien y eso mismo demostrárselo a las personas que quiere. Lo espectacular de la película es que no deja de enfocarse en la importancia de la demostración del multiverso con muchos Spider-Man, muchos colores, mucho trasfondo, que es lo que nos habían prometido. Pero que no es abayazante, sino que se acompaña con la misma trama y con una paleta de fondos que dan hasta ganas de quedarse visitando de verdad cada una de las tierras y esta sociedad de Spider-Mans. Al final, que era mi mayor miedo, esta historia sigue agigantando a Miles, y lo que hace como héroe que se valore, que tuvo que llenar unos zapatos pesados y que lleva una doble vida difícil como cualquier Spider-Man. La idea de que Miles necesita demostrar su historia a las personas que ama refuerza la importancia de la autenticidad y la conexión personal que él tiene como persona y como héroe. Al ser fiel a sí mismo y mostrarse tal como es, Miles Morales puede transmitir su verdadera identidad a los demás y fortalecer los lazos emocionales con aquellos que le importan. Spider-Man Across the Spider-Verse nos muestra una vez más la importancia de buscar nuestra propia identidad y contar nuestra propia historia, a medida que luchamos contra las expectativas de los demás y enfrentamos el crecimiento que nos llevan a los desafíos personales. Tanto Miles como Gwen dan ese mensaje hermoso que trasciende la representación de ser Spider-Man, que a través de sus errores, conexiones emocionales y crecimiento personal, nos enseñan que encontrar nuestra propia voz y seguir nuestro propio camino de la vida para convertirnos en héroes es igual de importante, tanto nosotros mismos como en el multiverso que nos rodea.